Bendiciones, Dios me los bendiga. Su hermana Gypsy por aquí. ¿Cómo amanecieron hoy? Espero que están en el espíritu como así yo estoy. Gloria a Dios. Ayer hablamos una palabra y quiero continuarla hoy para terminarla como debemos. Siempre terminar, que nuestro final siempre sea igual, que nuestro final sea mejor que el primer. Que nuestro final sea mejor que nuestro comienzo. Gloria a Dios. Aleluya. Algunas veces soy media gaga, pero ustedes saben que es el español because I speak English and it's hard for me to speak Spanish sometimes, but I have an accent in English and I have an accent in Spanish. Have you ever heard that before? No, right? Aleluya. Tengo un acento en español y un acento en inglés, porque fue criada con los dos lenguajes. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Oh, aleluya. Gracias porque estás aquí, Señor, siempre acompañándonos, Señor, guiándonos a tu palabra, usando esta vasija como esta vasija de barro como con tu palabra, Señor. Sigue llenándome de tu palabra, de tu poder, de tu unción, Señor, para revelar tu palabra aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ayer hablamos de la palabra que si honramos a nuestro padre y nuestra madre, nos irá bien en la vida. Y comenzamos con el versículo Efesios 6:2-3, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honra a tu padre y a tu madre, te irá bien en la vida y tendrá una larga vida. Como la vida se interpreta a sí mismo, hablamos de cómo Efesios 1:19-20, también pido en oración que entienda la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y los sentó en lugares de honor, a la derecha de Dios, en lugares celestiales. Entonces, hablamos de cómo tenemos que vivir ahora que somos hijos de Dios. Tenemos que dejar el viejo hombre y vivir una vida nueva que con un espíritu. Todos somos uno, un espíritu, un Señor, un bautizo, una fe, empoderado por el Espíritu, juntos amándonos unos con otros. Gloria a Dios. Caminando juntos, ah, cantando solos, cantando juntos y, y nos elevamos uno al otro. Nos complementamos uno al otro, nos elevamos uno al otro. Efesios 4:5-6, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todo, quien está sobre todo y todo y vive por medio de todos. O sea que el Padre que mora en mí, mora en ti y mora en todo el mundo. Gloria a Dios. Y entonces ese Padre nos da esa luz, viviendo en la luz. Nosotros vivimos en la luz, ya no vivimos en la oscuridad. Antes vivíamos, pero éramos como muertos. Vivíamos, pero estábamos muertos porque no sabíamos de la verdad que sabemos ahora, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad, la luz, la vida. Ok, y por eso que estamos aprendiendo de la palabra para saber la verdad de Dios. La verdad que es ese manual de vida, que es la Biblia. Gloria a Dios. Efesios, entonces hablamos de cómo el viejo hombre actúa, que el viejo hombre miente, se enoja, roba, chismea, hace venganza, practica la promiscuidad, se emborracha, haces muchas cosas, las cosas del mundo. Y el nuevo hombre dice la verdad, tienes paz, es generoso,
animas a otros, perdona, tiene dominio propio y empoderarnos y nos empoderamos del Espíritu. Gloria a Dios. Isaías 1:5 lleva a la justicia como un cinturón. Tenemos que llevar la justicia como un cinturón, como cuando uno tiene pantalón, siempre llevar la junta con nosotros y llevar la verdad como un interior, como tú llevas tu interior. Así, Vito, siempre tenemos que llevar la verdad y la justicia con nosotros. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga, plena, en la tierra que el Señor Dios te da. Éxodo 20:12 nos dice. Entonces hablamos de eso y qué es la honra. Hablamos que la honra es reconocer la importancia de alguien o algo. Honrar también es poder discernir el valor que ser escaso de conocimiento de alguien. La honra trae poder. La honra regala regalo más valioso que Dios nos da. También hablamos del 5 mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre, y es un mandamiento que trae una promesa de bendición o de maldición. Y hablamos Isaías 59:21, y este es mi pacto con ellos, Dios el Señor. Mi espíritu no lo dejará, ni tampoco estará esta palabra que les he dado. Estará en sus bocas y en los labios de sus hijos y de sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, ha hablado. Entonces, hablamos de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados por Moisés para que los israelitas lleven una vida la manera de Dios. Hablamos del pacto, que un pacto en hebreo es berit y significa tratos, acuerdos, tratados, arreglados entre individuos o naciones. Y después honra a alguien. La honra trae poder, la honra trae poder, y la honra en hebreo es kabod, que significa pesado, importante. Gloria implica dar el peso. Y tenemos que darle honra a Dios, a nuestros pastores, a nuestros padres, a las autoridades de nosotros. Tenemos que darle honra para poder ser honrado también. Los pactos hechos por Dios, que son un orden diferente, obedecen una soberana del Creador. Dios hizo un pacto con Noé. Entonces hablamos con el pacto de Noé, de que el arco iris representa el pacto, que es que la tierra no se va no va a ser destruida con la agua. Y el arco iris es un pacto, un símbolo del pacto que hizo Dios con la tierra. Y después hablamos de los hijos de Noé y como un hijo no lo honró, entonces fue maldecido y su familia. Entonces hablamos de los hijos que fueron honrados y que el hijo que no lo honró, entonces fue maldecido y fue siervo de los otros. Entonces, hablamos de la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué. Los israelitas conquistaron la tierra Canaán. Dios intervino milagrosamente con ellos en la caída de la ciudad de Jericó. En la tierra llegó a ser propiedad de los israelitas, y esto lo vemos ver en Josué 6:20. Y leímos Josué 6:20, y esa lectura fue con el Espíritu Santo. Yo estaba apoderada con el Espíritu Santo. Los que no vieron ese video, vayan para atrás y vean esa presencia que estaba ahí. Eso fue una presencia poderosa.
Aleluya. Aunque Dios siempre está aquí, porque yo lo siento, pero esa fue una presencia. Y cuando Dios me da esa presencia, porque algo es fuerte. Gloria a Dios. Eh, ¿A quién necesitamos honrar y para qué? Entonces, hablamos, Romanos, todo hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento hablamos de como herencia religiosa, sino que la estructura de la sociedad, la que amenaza cuando no se respeta la autoridad paterna y las obligaciones finales son descuidadas. Ok, entonces después hablamos, Timoteo 5, 1, 2, trata a las mujeres mayores como lo harás con tu madre. Y trata a los jóvenes como tus propios hermanos, como todo pureza, con toda pureza. Gloria a Dios. Y después, ok, vamos un poquito más para adelante porque no leímos lo que teníamos que leer. Okay. Así como Dios hizo un pacto con Noé, también Jesús hizo un pacto con nosotros en la Sagrada Cena. Si leemos la Sagrada Cena, está en Mateo 26. Versículo 20 al 30. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La cena de Jesús, primero pasó un incidente con Judas, ¿se recuerdan? Si quiere, vamos a leer los contextos para ver qué fue lo que pasó en este capítulo, porque hay que primero, cuando uno lee algo, tiene que leer el contexto para saber qué es lo que estaba pasando en el momento, que todo estaba pasando, para que tenga el escenario. Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Una mujer ungió a Jesús con un perfume. Y estado Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué está este desperdicio? ¿Por qué esto podía haberse vendido al gran precio y haberse dado a los pobres? Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molesta a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendrás, porque a derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Aleluya. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Y después Judas,
acuerda traición a Jesús. Entonces uno de los 12 discípulos, se le llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Los discípulos hacen preparación para la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieras que preparemos para que comas la Pascua? ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: ahí a la ciudad de cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y preparó la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Entonces le respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ahí de aquel hombre que quien el hombre del hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba. Dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, coméis, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y abrieron dado gracia, les digo diciendo: bebéis en ella todos, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que la beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de Olivos. Aleluya, gloria a Dios. Eso fue la cena cuando Jesús fue traicionado por Judas. Porque siempre hay alguien que traiciona, pero tenemos que estar alerta, siempre con la armadura puesta. Por eso le dije. Entonces, aquí, vamos a ver lo que dice aquí. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Ok. Esa sagrada cena que Jesús hizo con sus discípulos se llamaba Eucaristía, que significa acción de gracia, porque en ella agradecemos a Dios por la obra que Cristo realizó por nosotros. Esto se llama comunión porque por medio de ella tenemos comunión con Dios y con otros creyentes. Lo que vivían en el antiguo pacto antes de Jesús podían acercarse a Dios únicamente mediante el sacerdote y el sacrificio de un animal. Ahora todos podemos acercarnos directamente a Dios por medio de la fe, porque por la muerte de Jesús nos hizo recto a los ojos de Dios. Gloria a Dios. Busca mi café. Gloria a Dios. Puse el café y se me olvidó. Aleluya. Entonces, Romanos 3, 23 a 24. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios.
Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos libró del castigo de nuestro pecado. En el antiguo serrano no es la herencia religiosa, sino la estructura de la sociedad la que es amenazada cuando no se respeta la autoridad paterna y las obligaciones finales son descuidadas. Ahora era visto como un vínculo necesario o importante para la instrucción del pacto en cada generación. Si los padres no eran obedientes a sus propios padres, entonces eso sería lo que otra generación recibiera. Por ejemplo, si una abuela tuvo 4 hijos y 3 hijos fueron bendecidos, un hijo fue bendecido más que los otros 3. Ok. Si una familia de 4 hijos, ¿verdad? Algunos tuve que algunos son bendecidos y algunos no. O sea, cuando yo digo bendecido, que algunos siguen a Cristo y algunos no. Entonces, cuando hay una familia así, la familia que sigue a Cristo, o sea, la persona que sigue a Cristo, tiene que orar por la otra persona para que ellas vengan a Cristo. Porque también, mira, cuando hay una familia que diferente padre, diferente madre, algunas de generación en generación tienen patrones que son de ancestors, vienen de antes, de los abuelos, bisabuelos, que seguro eran idólatras, seguro eran cosas que hacían que no le agradaba a Dios. Entonces Dios le iba a amar a los hijos, porque si los padres hacen mal, entonces los hijos tienen que pagar por la consecuencia. Entonces, por las cosas malas que hizo el padre, los hijos pagaban. Entonces, para poder romper cadenas de esa generación que es perseguida por esa maldición, tenemos que buscar a Cristo y orar por esa familia para que esa cadena sea rota y la próxima generación no tenga los mismos problemas. Porque algunas veces, si vemos, algunas familias tienen un círculo que siempre pasa lo mismo, de familia en familia. Y para poder romper ese patrón, romper eso, tiene que venir uno como nosotros aquí a ser representante de Cristo y romper esa cadena, para romper esa maldición que llevamos de atrás, para que la familia de nosotros no pase por lo mismo. ¿Entiende? Gloria a Dios. Y por eso estamos aquí. El Proverbios 23-24. El padre de los hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¿Qué satisfacción es tener hijos sabios? Algunas veces los hijos son usados para atraer a sus padres. Gloria a Dios. Que Dios llama a los hijos primero antes que sus padres. Y algunas veces las madres llaman a las madres para que traigan a sus hijos. Pero yo me he fijado que si seguimos los primeros 5 mandamientos que Dios nos da en la Biblia, si lo tratamos de llevar, que esos mandamientos son lo que nos acerca a Dios. En la próxima prédica vamos a hablar de los mandamientos, de los 5 primeros mandamientos que nos acercan a Dios. Es tener esa relación que tenemos que tener con Dios para poder vencer y tener esta intimidad con Dios. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Su hermana Gypsy. Bye.